osamenta en el campo de maíz. El sol estaba empezando a ponerse cuando llegamos al campo de maíz. Habíamos recibido una pista sobre una desaparición que había ocurrido hace décadas y aunque la información era escasa, cualquier indicio era mejor que nada. Soy Julia y junto con mis compañeras, Marta y Elena, formamos parte de las rastreadoras de Sonora. Habíamos pasado el día recorriendo diferentes áreas sin mucho éxito, pero algo en este campo de maíz me llenaba de una inquietud inexplicable. El campo se extendía en todas direcciones, sus altas filas de maíz creando un laberinto verde que parecía interminable. El aire estaba cargado con el aroma dulce de las plantas, mezclado con la tierra húmeda bajo nuestros pies. Mientras nos adentrábamos más en el campo, el crujido de las hojas y el susurro del viento eran los únicos sonidos que nos acompañaban. Avanzábamos con cuidado, sabiendo que cualquier pista, por pequeña que fuera, podría ser crucial. El terreno era irregular y las filas de maíz hacían que la visibilidad fuera limitada. A menudo, solo podía ver las espaldas de Marta y Elena mientras nos movíamos en una fila india, cada una concentrada en buscar cualquier rastro de evidencia. Fue en ese momento que lo vi. Una figura transparente, apenas visible, moviéndose entre las filas de maíz. Al principio, pensé que era un juego de luces y sombras, un truco de mi mente cansada. Pero cuando volví a mirar, la figura estaba allí, caminando lentamente, casi como si flotara. Mi corazón dio un vuelco y me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. La figura era claramente la de un hombre, pero su transparencia lo hacía parecer etéreo, como una sombra hecha de niebla. Se movía con una serenidad inquietante, sin prisa, como si estuviera buscando algo o alguien. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, preguntándome si estaba viendo un fantasma o una ilusión creada por mi mente. Sin pensarlo dos veces, decidí seguir a la figura. Marta y Elena, al notar mi cambio de dirección, me siguieron sin hacer preguntas. Nos movimos rápidamente entre las filas de maíz, tratando de no perder de vista al hombre transparente. Cada vez que pensaba que lo habíamos perdido, reaparecía más adelante, guiándonos más adentro del campo. El ambiente se volvía más pesado a medida que avanzábamos, el aire parecía volverse más frío y denso. La luz del sol se desvanecía, dejando un crepúsculo tenue que añadía una capa de misterio al entorno. La figura seguía moviéndose, imperturbable, siempre a una distancia segura, como si nos estuviera conduciendo hacia un destino específico. Finalmente, llegamos a un claro en el campo de maíz, un pequeño espacio abierto donde las plantas no crecían. La figura se detuvo en el centro del claro y luego, lentamente, comenzó a desvanecerse hasta que no quedó nada. Me quedé allí, sin aliento, tratando de comprender lo que acababa de ver. Marta y Elena estaban tan conmocionadas como yo, sus rostros reflejando la mezcla de miedo y asombro que yo sentía. Empezamos a examinar el claro, buscando cualquier pista de por qué el hombre transparente nos había guiado hasta allí. Fue Marta quien primero notó algo extraño en el suelo. Bajo una capa de hojas secas y tierra, encontramos lo que parecía ser una tumba antigua, oculta entre las plantas. Trabajamos juntas para despejar el área, revelando una lápida de piedra erosionada por el tiempo. La inscripción en la lápida era apenas legible, pero con esfuerzo, pudimos descifrar el nombre y las fechas grabadas en la piedra. El hombre enterrado allí había vivido y muerto hace mucho tiempo, pero su historia había sido olvidada, sepultada bajo el crecimiento del maíz y el paso de los años. Sentí una profunda tristeza al pensar en cómo había terminado aquí, solo y olvidado. Documentamos todo cuidadosamente, sabiendo que este descubrimiento era importante. La tumba oculta en el campo de maíz era una pieza del rompecabezas de la historia de las desapariciones en la zona. Mientras trabajábamos, no pude dejar de pensar en la figura transparente que nos había guiado. Era el espíritu del hombre enterrado aquí, buscando ser recordado y honrado después de tanto tiempo. Cuando terminamos, la oscuridad había caído por completo y el campo de maíz se había vuelto un lugar aún más sombrío. Nos preparamos para salir, llevando con nosotras la evidencia que habíamos encontrado. El camino de regreso fue silencioso, cada una de nosotras sumida en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que habíamos presenciado.
En los días que siguieron, las imágenes del hombre transparente y la tumba oculta no dejaron de rondar mi mente. Sentí una conexión profunda con el espíritu que habíamos encontrado, una sensación de responsabilidad de asegurarnos de que su historia no se perdiera nuevamente en el olvido. Nuestra misión como rastreadoras de Sonora es dar voz a los que han sido silenciados y traer justicia a los que han sufrido, y este encuentro solo reforzó mi determinación. La búsqueda en el campo de maíz fue un recordatorio de que hay muchos secretos enterrados esperando ser descubiertos. Cada expedición, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a la verdad y a la justicia. Seguimos adelante, sabiendo que el camino es difícil y a menudo doloroso, pero también conscientes de la importancia de nuestra labor. El hombre transparente en el campo de maíz me enseñó que incluso en los lugares más inesperados hay historias que necesitan ser contadas. La memoria de aquellos que han sido olvidados es una carga pesada, pero también una motivación poderosa para continuar nuestra búsqueda. Cada vez que salimos a buscar, llevamos con nosotras las lecciones aprendidas y la esperanza de un futuro más justo. El campo de maíz ahora es un lugar que siempre recordaré con una mezcla de tristeza y gratitud. El misterio de la montaña. Cada expedición tiene su propio conjunto de desafíos y misterios, pero esta vez, las cosas se sentían diferentes desde el principio. Habíamos recibido una pista sobre posibles restos en una zona montañosa poco transitada. Como rastreadoras de Sonora, Marta, Elena y yo estábamos acostumbradas a enfrentarnos a lo desconocido, pero algo en esta expedición me llenaba de una inquietud que no podía explicar. Partimos temprano en la mañana, nuestras mochilas cargadas con suministros y equipos de búsqueda. La montaña se erguía majestuosa y solitaria, sus picos cubiertos de niebla densa que le daban un aspecto casi fantasmagórico. El sendero era escarpado y rocoso, y nos llevó varias horas llegar a una zona relativamente plana donde decidimos establecer nuestro campamento. El aire estaba frío y fresco, y el silencio que nos rodeaba era casi palpable. Montamos nuestras tiendas y preparamos una pequeña fogata para calentarnos y cocinar algo de comida. La luz del día se desvanecía rápidamente y la oscuridad empezaba a envolvernos. Sentada junto al fuego, observaba las sombras danzantes que las llamas proyectaban en los árboles circundantes. La sensación de ser observada se hizo más intensa a medida que la noche avanzaba. Nos retiramos a nuestras tiendas temprano, sabiendo que la jornada siguiente sería agotadora. Me acomodé en mi saco de dormir, tratando de ignorar la sensación de inquietud que me invadía. El sonido del viento silbando entre los árboles y el crujido ocasional de las ramas eran los únicos ruidos que rompían el silencio de la noche. Fue cerca de la medianoche cuando comencé a escuchar los pasos. Al principio, pensé que era mi imaginación o el sonido del viento moviendo las hojas. Pero los pasos se hicieron más claros y regulares, acercándose lentamente a nuestro campamento. Contuve la respiración, escuchando con atención. El sonido de los pasos era inconfundible, como si alguien estuviera caminando alrededor de nuestras tiendas, inspeccionándonos. Abrí los ojos y miré hacia la entrada de mi tienda, viendo las sombras moverse en el exterior. Las formas oscuras parecían flotar entre los árboles, deslizándose silenciosamente como espectros. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras trataba de entender lo que estaba viendo. ¿Podría ser algún animal salvaje? ¿O tal vez alguien más estaba en la montaña, observándonos? El miedo me mantuvo despierta el resto de la noche, cada sonido amplificado por la oscuridad y el silencio. Finalmente, los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de los árboles y los pasos y sombras desaparecieron con la luz del día. Me levanté de mi saco de dormir, sintiéndome agotada y tensa, y salí de la tienda para encontrarme con Marta y Elena. Sus rostros reflejaban el mismo cansancio y preocupación que yo sentía. Después de un desayuno rápido, comenzamos a explorar los alrededores, buscando cualquier pista que pudiera explicar los extraños sucesos de la noche anterior. Fue durante esta exploración que tropezamos con un antiguo campamento abandonado, oculto entre los árboles. Las tiendas de campaña estaban desgastadas y rotas, cubiertas de moho y suciedad. El lugar tenía una atmósfera sombría, como si el tiempo se hubiera detenido allí.
Al examinar más de cerca, encontramos signos de violencia, objetos rotos, manchas oscuras en el suelo que parecían ser sangre seca y huellas de lucha. El campamento tenía una historia oscura y la sensación de inquietud creció a medida que descubríamos más evidencias de lo que había sucedido. Las sombras de la noche anterior parecían estar ligadas a este lugar, como si los eventos del pasado hubieran dejado una marca indeleble en la montaña. Nos movimos con cautela, documentando todo lo que encontramos. La historia del campamento abandonado comenzaba a formarse en nuestras mentes, una tragedia, una lucha desesperada, y tal vez, la desaparición de aquellos que una vez acamparon aquí. Mientras trabajábamos, no podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observadas, como si los espíritus de los que habían sufrido en este lugar todavía estuvieran presentes, atrapados en un ciclo interminable de dolor y desesperación. A medida que el día avanzaba, la sensación de ser vigilada se intensificaba. Sentía una presencia constante a mi alrededor, una sombra que parecía seguirnos a cada paso. Marta y Elena también lo notaron. Sus miradas nerviosas y movimientos cautelosos reflejaban el mismo miedo que yo sentía. Decidimos no quedarnos otra noche en la montaña, recogiendo nuestras cosas rápidamente y preparándonos para descender antes de que cayera la noche. El camino de regreso fue tenso y silencioso, cada una de nosotras perdida en sus pensamientos. No podíamos ignorar lo que habíamos experimentado, y la evidencia que habíamos encontrado en el campamento abandonado solo añadía más preguntas a la incógnita. ¿Quiénes eran las personas que habían acampado allí? ¿Qué les había sucedido? Y, sobre todo, ¿qué era esa presencia inquietante que sentíamos? Llegamos a la base de la montaña al anochecer, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Mientras conducíamos de regreso a la ciudad, no pude evitar mirar hacia atrás, viendo la silueta oscura de la montaña contra el cielo estrellado. Sabía que nuestra experiencia allí no era algo que pudiera ser fácilmente olvidado. En los días que siguieron, investigamos más sobre la historia de la zona montañosa. Descubrimos que había reportes de desapariciones y tragedias que se remontaban décadas atrás. Historias de excursionistas que nunca regresaron, de campistas que fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas. La montaña parecía tener un pasado oscuro, una historia de sufrimiento y pérdida que continuaba afectando a aquellos que se aventuraban en su territorio. Nuestra expedición en la montaña me enseñó que hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde las tragedias del pasado dejan marcas indelebles en el presente. Las sombras y pasos que escuchamos esa noche eran más que meras alucinaciones, eran ecos de un sufrimiento que no había sido olvidado, que seguía resonando en la soledad de la montaña. Como rastreadoras de Sonora, nuestra misión es encontrar y dar voz a los desaparecidos, traer justicia a aquellos que han sido olvidados. La experiencia en la montaña reforzó mi determinación de continuar con nuestra labor, de enfrentar el miedo y la oscuridad para desenterrar la verdad. Sabía que habría más desafíos y peligros en el camino, pero también sabía que era nuestra responsabilidad seguir adelante por aquellos que no pueden hacerlo. El antiguo campamento abandonado en la montaña se convirtió en un símbolo de nuestra lucha, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por más oculta que esté. Ecos de esperanza. Cuando me uní al grupo de rastreadoras de Sonora, nunca imaginé que me encontraría en situaciones tan extrañas y perturbadoras. Cada expedición tiene sus propios desafíos, pero la que nos llevó a un pueblo fantasma abandonado desde hace décadas fue, sin duda, la más aterradora de todas. Habíamos recibido un informe sobre posibles restos humanos en un antiguo asentamiento minero en las montañas de Sonora. La localidad, llamada San Isidro, había sido abandonada hace más de 50 años después de que la mina principal colapsara, llevándose la vida de muchos mineros y sus familias. Las historias sobre el lugar eran variadas y escalofriantes, pero nuestra misión era clara: buscar cualquier rastro de los desaparecidos. Partimos temprano en la mañana, con nuestras mochilas cargadas y nuestras mentes preparadas para lo peor. Marta, Ana y yo éramos las encargadas de esta expedición. El camino hacia San Isidro era largo y traicionero, con caminos de tierra que se deslizaban entre las montañas y árboles retorcidos que parecían vigilar nuestro avance.
Cuando finalmente llegamos, el pueblo se presentó ante nosotros como un recuerdo desvanecido de tiempos pasados. Las casas de madera estaban en ruinas, las ventanas rotas y las puertas colgando de sus bisagras. La naturaleza había reclamado gran parte del asentamiento, con enredaderas y árboles creciendo entre los edificios. El silencio era abrumador, roto solo por el susurro del viento entre las ramas. Nos separamos para cubrir más terreno, cada una de nosotras explorando diferentes áreas del pueblo. Caminé hacia el centro del asentamiento, donde se encontraba la antigua iglesia y la plaza principal. Mientras me acercaba a una de las casas más grandes, algo en la ventana del segundo piso llamó mi atención. Una figura estaba allí, observándome desde la penumbra. Mi corazón se aceleró mientras trataba de enfocar mi vista. La figura era la de un hombre, pero algo en su apariencia me heló la sangre. No tenía rostro. Su piel era lisa y sin rasgos, como una máscara de cera sin vida. Nos miramos por un momento que pareció eterno, hasta que la figura desapareció en un parpadeo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me acercaba a la casa. El suelo crujía bajo mis pies y el aire se volvía más pesado con cada paso. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado, revelando el interior oscuro y polvoriento. La casa olía a humedad y abandono, con muebles viejos cubiertos de telarañas y polvo acumulado. Subí las escaleras, mis pasos resonando en el silencio, y me dirigí hacia la habitación donde había visto al hombre sin rostro. La habitación estaba vacía, pero un viejo diario descansaba sobre una mesa en el rincón. El libro parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado allí deliberadamente. Lo tomé con cuidado, soplando el polvo que cubría la portada. El diario estaba escrito a mano, con una caligrafía elegante y antigua. Empecé a leer las primeras páginas y pronto me di cuenta de que contaba la historia de San Isidro desde la perspectiva de uno de sus habitantes. Describía la vida en el pueblo, los desafíos de la minería y, finalmente, los eventos que llevaron al abandono del lugar. A medida que avanzaba en la lectura, las entradas del diario se volvían más oscuras y perturbadoras. Hablaban de desapariciones misteriosas, de hombres que bajaban a la mina y nunca regresaban, de sombras que se movían en la noche y de figuras sin rostro que aparecían en las ventanas. El autor del diario parecía estar al borde de la locura, luchando por entender lo que estaba sucediendo en su hogar. Una entrada en particular llamó mi atención. Describía una noche en la que el autor había visto a un hombre sin rostro en la ventana de su casa, exactamente como me había sucedido a mí. El terror que sentía era palpable en sus palabras y su desesperación aumentaba con cada línea. Hablaba de la sensación de ser observado, de pasos en la oscuridad y de voces susurrando su nombre. Continué leyendo, absorbida por el relato, hasta que llegué a la última entrada. El autor escribía sobre su decisión de dejar el pueblo, de huir antes de que las sombras lo atraparan. Pero nunca llegó a salir. Su última nota terminaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpido. El diario terminaba con una mancha oscura, que parecía ser sangre seca. Dejé el diario en su lugar, sintiendo una mezcla de horror y compasión por el autor. La sensación de ser observada volvió, más fuerte que nunca, y decidí salir de la casa lo más rápido posible. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso que solo aumentaba la atmósfera inquietante del lugar. Me reuní con Marta y Ana en la plaza principal. Sus rostros reflejaban la misma inquietud que sentía yo. Cada una de nosotras había experimentado algo extraño y perturbador durante nuestra exploración. Decidimos no quedarnos más tiempo del necesario y comenzamos a recolectar nuestras cosas para regresar al campamento base. Mientras caminábamos de regreso, no podía dejar de pensar en el hombre sin rostro y en las palabras del diario. ¿Qué había pasado realmente en San Isidro? ¿Eran las desapariciones y las figuras sin rostro solo producto de la superstición y el miedo, o había algo más oscuro y maligno en juego? Las preguntas giraban en mi mente sin encontrar respuestas claras. De vuelta en el campamento base, compartimos nuestras experiencias y decidimos informar a las autoridades sobre lo que habíamos encontrado.
Aunque muchas de nuestras historias podían parecer inverosímiles, las evidencias físicas, como el diario y los restos encontrados, eran pruebas tangibles de que algo terrible había sucedido en San Isidro. La experiencia en el pueblo fantasma me dejó una marca profunda. No solo por el miedo y la incertidumbre que sentí, sino también por la tristeza y el desasosiego que emanaba de aquel lugar olvidado. Las historias de las desapariciones y las figuras sin rostro eran un recordatorio de que hay misterios que la lógica y la razón no pueden explicar y de que el pasado, por más enterrado que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El río de las almas. Cuando me uní a las rastreadoras de Sonora, sabía que enfrentaría desafíos difíciles y experiencias que pondrían a prueba mi valentía y resistencia. Sin embargo, nunca imaginé que una de nuestras búsquedas me llevaría a un encuentro tan desconcertante y aterrador como el que vivimos cerca del río. Era una mañana fresca y nublada cuando partimos hacia el río San Lorenzo, un lugar conocido por sus aguas claras y su densa vegetación. Habíamos recibido informes de restos humanos en la zona y nuestra misión era investigar y documentar cualquier hallazgo. Éramos 4 en esta ocasión: Marta, Ana, Laura y yo. Nos conocíamos bien y confiábamos en nuestras habilidades, pero el ambiente pesado del día ya nos había puesto a todas en alerta. Llegamos al río después de una caminata de varias horas. El agua fluía lentamente, reflejando el gris del cielo. La vegetación a ambos lados del río era espesa, con árboles altos y arbustos que casi bloqueaban la vista. El lugar tenía una belleza melancólica, un contraste inquietante con la tarea que nos aguardaba. Nos separamos para cubrir más terreno, cada una de nosotras tomando una dirección diferente pero siempre manteniéndonos a la vista. Comencé a caminar hacia el sur, siguiendo el curso del río y manteniendo mis ojos atentos a cualquier señal de disturbio en el suelo o entre la vegetación. Los sonidos del agua y los pájaros llenaban el aire, pero había algo en ese lugar que me hacía sentir observada. A medida que avanzaba, noté una figura en la orilla opuesta del río. Al principio pensé que era una ilusión, un juego de luces y sombras entre los árboles. Pero cuando me acerqué, pude ver claramente a una mujer arrodillada junto al agua, lavando ropa. Sus movimientos eran lentos y repetitivos, como si estuviera atrapada en una rutina sin fin. La observé por un momento, incapaz de decidir si debía acercarme o llamar a mis compañeras. La mujer vestía un vestido largo y blanco, desgastado por el tiempo y el uso. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre sus hombros y parecía murmurar algo mientras flotaba la tela en el agua. Decidí acercarme con cautela, cruzando el río por una sección poco profunda. El agua estaba fría y cristalina y mis botas hacían crujir las piedras bajo mis pies. Cuando llegué al otro lado, levanté la vista y vi que la mujer seguía allí, ajena a mi presencia. Me acerqué unos pasos más, y justo cuando estaba a punto de llamarla, la mujer se giró hacia mí. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, como si no tuviera alma. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se levantó y caminó lentamente hacia el agua, desapareciendo bajo la superficie sin hacer un solo ruido. Me quedé paralizada por un momento, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Al lugar donde había estado la mujer, encontré una pila de ropas viejas y desgastadas, cubiertas de lodo y musgo. Algunas piezas parecían haber estado allí durante décadas, mientras que otras eran más recientes. Toqué la ropa con cuidado, sintiendo la humedad y la textura áspera bajo mis dedos. Regresé al otro lado del río y llamé a mis compañeras, quienes llegaron rápidamente al escuchar mi voz. Les conté lo que había visto, y aunque estaban escépticas, la pila de ropas era una evidencia que no podían ignorar. Decidimos buscar más a fondo en la zona, esperando encontrar alguna explicación para lo que había sucedido. Mientras explorábamos, encontramos más piezas de ropa esparcidas a lo largo de la orilla del río. Algunas estaban enterradas parcialmente en el suelo, como si alguien las hubiera escondido deliberadamente. La sensación de ser observada se intensificó y el aire parecía volverse más denso y opresivo. Laura, quien tenía experiencia en arqueología, sugirió que las ropas podrían pertenecer a víctimas de algún evento trágico ocurrido hace mucho tiempo.
La historia del río San Lorenzo estaba llena de relatos de desapariciones y tragedias, pero nunca habíamos encontrado evidencia concreta hasta ahora. Seguimos buscando durante horas, pero no encontramos nada más que ropas viejas y el constante murmullo del agua. El sol comenzaba a ponerse y la luz del día se desvanecía rápidamente, sumiendo el río y sus alrededores en una penumbra inquietante. Decidimos regresar al campamento base y discutir nuestros hallazgos. Esa noche, mientras intentábamos dormir en nuestras tiendas, no podía dejar de pensar en la mujer que había visto. Su imagen seguía apareciendo en mi mente, junto con la pregunta de quién era y por qué estaba allí. El sonido del río parecía más fuerte en la oscuridad y cada crujido de las ramas me hacía sobresaltarme. Al día siguiente, nos reunimos con un historiador local que había estudiado la región durante años. Le mostramos las ropas y le contamos nuestra experiencia. Su rostro se volvió sombrío mientras escuchaba y nos contó una historia que había escuchado de los ancianos del lugar. Según la leyenda, durante la época colonial, un grupo de mujeres había sido capturado por soldados y llevado a la orilla del río San Lorenzo. Fueron acusadas de brujería y, sin juicio, fueron ejecutadas y sus cuerpos arrojados al río. Se decía que sus espíritus aún vagaban por la zona, buscando venganza o redención. Las ropas que encontramos podían ser un vestigio de esa trágica historia, una conexión tangible con los eventos del pasado. La mujer que vi podría haber sido uno de esos espíritus, atrapada en un ciclo eterno de dolor y desesperación. Decidimos volver al río para realizar un ritual en memoria de las mujeres, con la esperanza de que pudieran encontrar paz. Reunimos las ropas y las llevamos a la orilla, donde encendimos velas y ofrecimos una oración en silencio. El aire se sentía más ligero, como si una carga invisible se hubiera levantado. Mientras observábamos las velas parpadear en la oscuridad, sentí una presencia a mi lado. No me atrevía a girar la cabeza, pero una voz suave y agradecida pareció susurrar en mi oído. Las velas se apagaron de repente y el río volvió a su tranquilo murmullo. Regresamos al campamento con una sensación de alivio y solemnidad. Habíamos hecho lo que pudimos para honrar la memoria de esas mujeres y aliviar su sufrimiento. Aunque el misterio del río San Lorenzo nunca se resolvería por completo, sabíamos que habíamos hecho una diferencia, por pequeña que fuera. La experiencia me dejó una marca profunda, un recordatorio de las sombras que acechan en los rincones olvidados del mundo. Las rastreadoras de Sonora seguimos adelante con nuestra misión, pero siempre llevaré conmigo el recuerdo de la mujer en el río y las ropas viejas que nos contaron su historia. En nuestra próxima expedición, mantendré mis ojos y mi corazón abiertos a las señales del pasado, sabiendo que cada hallazgo, por extraño que sea, tiene una historia que merece ser contada. Y quizás, solo quizás, podamos dar paz a aquellos que aún buscan descanso. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.